Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado dando vueltas en la cabeza, y a nosotros también, la verdad. Estamos hablando nada más y nada menos que de Kerem y Ande y ese movimiento que nos ha dejado a todos un poquito desconcertados. Sí, esa acción, esa decisión, esa chispa que nos hace preguntarnos ¿qué traman ahora? Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar cada detalle, a analizar cada posible escenario y, quién sabe, tal vez a adivinar un poco el futuro de esta dupla tan interesante. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este misterio, recuerden, si todavía no lo han hecho, denle a ese botoncito rojo de suscribirse para no perderse nada de lo que cocinamos por aquí. Es gratis y nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, empecemos por el principio. Para quienes tal vez estén llegando a este vídeo por primera vez, Kerem y Ande son dos personalidades que han capturado la atención de muchos. Los hemos visto juntos en diversas ocasiones, tanto en proyectos profesionales como en apariciones públicas, y cada vez que aparecen, las miradas se centran en ellos. Pero hoy el foco está en un movimiento particular, algo que ha sucedido recientemente y que ha generado una oleada de especulaciones. No es algo que se pueda ignorar fácilmente, ¿verdad? Es como cuando ves una pieza de un rompecabezas que no encaja de inmediato, te invita a darle vueltas, a buscar la pieza correcta. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. Vamos a analizar el contexto, las pistas, las interpretaciones posibles y, por supuesto, a compartir sus opiniones, que son las que realmente enriquecen este espacio. ¿Qué es este movimiento que nos desconcierta? Podríamos hablar de muchas cosas, pero el denominador común es que rompe con lo esperado. Quizás es un cambio en su dinámica profesional, un giro inesperado en su relación personal, o incluso una estrategia de marketing que nos ha pillado desprevenidos. La clave está en la sorpresa, en esa sensación de que algo nuevo y tal vez un poco ambiguo está sucediendo. A veces estos movimientos son pequeños, sutiles, y otras veces son un terremoto que sacude los cimientos de lo que pensábamos que sabíamos. Analicemos primero el posible contexto profesional. ¿Podría ser este movimiento una señal de un nuevo proyecto conjunto? Hemos visto a Kerem y Ande colaborar antes, y siempre ha sido con resultados exitosos. Si están planeando algo nuevo, ¿qué podría ser? ¿Una película, una serie de televisión, tal vez algo más innovador, como un cortometraje o un proyecto digital? La industria del entretenimiento está en constante evolución, y los artistas buscan constantemente formas de reinventarse y de sorprender a su audiencia. Si este movimiento está relacionado con eso, entonces estamos ante la puerta de algo grande. Podríamos estar viendo los primeros indicios de una colaboración que marcará tendencia, algo que veremos en todas partes. Piensen en las alianzas que han marcado un antes y un después en la historia de la música, el cine o la televisión. Kerem y Ande tienen ese potencial. Por otro lado, también está la esfera personal, que para muchos fans es tan o más interesante. Las relaciones entre figuras públicas siempre generan un gran interés, y cuando hay un movimiento que parece cambiar la dinámica, la especulación se dispara. ¿Podría este movimiento ser una declaración pública de algo nuevo en su relación? ¿O quizás una forma de gestionar la atención mediática de una manera diferente? A veces los famosos buscan mantener un perfil bajo, y otras veces optan por la transparencia. Este movimiento podría ser una indicación de una de estas estrategias. Es un terreno delicado, lo sabemos, pero es innegable que genera mucha curiosidad. Y esa curiosidad es lo que nos impulsa a investigar y a compartir. Además de lo profesional y lo personal, también debemos considerar la posibilidad de que sea un movimiento estratégico. En el mundo de las redes sociales y la publicidad, los movimientos desconcertantes pueden ser una táctica deliberada para generar expectación. Una campaña de marketing bien orquestada puede utilizar la ambigüedad y la sorpresa para captar la atención. Tal vez Kerem y Ande están participando en una campaña publicitaria que busca generar debate y mantener a la audiencia interesada. Si este fuera el caso, estaríamos presenciando una estrategia de comunicación muy astuta. Las marcas cada vez más buscan formas creativas de conectar con el público, y involucrar a celebridades en movimientos intrigantes es una forma efectiva de hacerlo. Podríamos estar viendo los primeros pasos de algo que revolucionará la forma en que se hacen las campañas publicitarias. Pero, ¿qué hace que este movimiento sea tan desconcertante? Podría ser la falta de información clara,
la aparente contradicción con sus comportamientos anteriores, o simple mente la audacia de la acción en sí. La incertidumbre es lo que nos mantiene al filo de la silla, ¿no es así? Es esa pregunta sin respuesta que no nos deja en paz hasta que encontramos la solución. Y en este caso, la solución parece esquiva, lo que aumenta el misterio. Hemos visto algunos indicios en sus redes sociales. Comentarios crípticos, publicaciones aparentemente inconexas, e incluso un silencio inusual en algunos casos. Estos pequeños detalles, aislados, podrían no significar nada, pero cuando se juntan, forman un patrón. Y es ese patrón el que estamos tratando de descifrar. ¿Han notado ustedes algo en particular? Algo que les haya llamado la atención y que crean que podría ser una pista crucial. Nos encantaría saberlo. Porque al final del día, este canal es una comunidad, y sus ideas son tan valiosas como las nuestras. Consideremos algunos ejemplos históricos de movimientos que han desconcertado al público. Piensen en artistas que han cambiado radicalmente su estilo musical de la noche a la mañana, o actores que han tomado roles completamente opuestos a su imagen pública. Esos momentos, aunque chocantes al principio, a menudo conducen a nuevas y emocionantes facetas de su carrera. Si Kerem y Ande están siguiendo un camino similar, podríamos estar ante una evolución artística o personal que los llevará a nuevas alturas. Ahora, vamos a intentar poner algunas piezas en su sitio. ¿Qué sabemos con certeza? Sabemos que Kerem y Ande son profesionales talentosos y que tienen una base de seguidores leal. Sabemos que son conscientes de la atención que generan. Y sabemos que este movimiento ha provocado una gran cantidad de conversación. Lo que no sabemos es la razón detrás de todo esto. Y ahí es donde entra la especulación. Podríamos estar ante una colaboración secreta, un proyecto que están manteniendo bajo llave hasta el momento oportuno. Imaginen un proyecto cinematográfico que requiera un alto nivel de discreción, o una iniciativa filantrópica que prefieren anunciar cuando ya esté en marcha. Las posibilidades son infinitas. Otra hipótesis es que este movimiento es una forma de redefinir su imagen pública. A veces los artistas necesitan un reset para evitar el estancamiento. Un movimiento audaz puede ser una forma de decir, estamos aquí, estamos cambiando y venimos con todo. Es una forma de mantenerse relevantes en un mundo que cambia rápidamente. Y por supuesto, no podemos descartar la simple casualidad. A veces las cosas suceden sin una gran explicación, y la atención que generan las personalidades públicas puede magnificarlas más allá de lo que realmente son. Sin embargo, dada la naturaleza de este movimiento y la reacción que ha causado, parece poco probable que sea pura casualidad. Hay algo más, algo que nos está invitando a mirar más de cerca. ¿Y qué pasa con la audiencia? ¿Cómo reacciona esta oleada de desconcierto? Vemos diferentes opiniones en las redes sociales y en los foros. Algunos están emocionados por lo desconocido, otros están preocupados por posibles cambios, y algunos simplemente están disfrutando del drama. Esta diversidad de reacciones es lo que hace que estos temas sean tan fascinantes. Si este movimiento tiene que ver con su vida personal, es importante recordar que aunque son figuras públicas, siguen siendo personas con derecho a su privacidad. Sin embargo, es difícil ignorar la curiosidad que generan. En este canal, siempre intentamos equilibrar la información con el respeto. Pero volvamos a lo que nos une, el misterio. ¿Qué nos dice este movimiento sobre el futuro de Kerem y Ande? ¿Los veremos juntos en un nuevo proyecto? ¿Anunciarán alguna noticia importante? ¿O simplemente nos están jugando una broma colectiva? Solo el tiempo dirá la respuesta. Y hasta entonces estaremos aquí, analizando cada pista, cada rumor, cada susurro. Para resumir un poco todo lo que hemos estado discutiendo, este movimiento de Kerem y Ande nos ha dejado pensando. Hemos explorado varias posibilidades, desde colaboraciones profesionales inesperadas hasta posibles giros en su vida personal, pasando por estrategias de marketing innovadoras. La clave está en la sorpresa y la falta de una explicación inmediata, lo que ha generado una gran expectación y debate. Hemos considerado cómo este tipo de acciones pueden ser una señal de evolución, reinvención o simplemente una forma de mantener su presencia en el ojo público. La riqueza de este análisis, sin duda, proviene de las diversas interpretaciones y las pistas que ustedes, nuestra comunidad, van aportando. Y llegamos al final de este vídeo, pero no al final de la conversación.
Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya dado mucho en qué pensar. Hemos intentado desentrañar este misterio, pero la verdad es que algunas cosas solo se revelan con el tiempo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes y, sobre todo, leer sus comentarios y teorías en el pasado. Ahora, antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por haber llegado hasta aquí y por haber sido parte de este vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, dejen un me gusta. Su feedback es súper importante para nosotros. Y si creen que a alguien más le podría interesar este tema, no duden en compartirlo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen también la campanita para que les notifiquemos cada vez que subamos un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces, cuídense mucho y sigan especulando. Adiós.